Buen día, bienvenido, Jorge. Buen día, Alejandro. ¿Por qué corregir? Ah, Si me dijese que acá dicen Florida, bueno, diría que no, ahí sí habría que corregir, pero cada uno habla como se le antoja. no, no, pero bueno, convengamos que, 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 si a uno le pueden dar una pronunciación más exacta de cómo en el lugar o la persona se llama a sí mismo, siempre es mejor, ¿no? Sí, ¿Verdad? bueno, ellos acá se llaman Florida, obviamente, pero la palabra, como sabes, es española, como casi todas las palabras, sobre todo del sur y más del oeste, ¿no? Pero bueno, ángeles, bueno, es ángeles, pero nadie dice ángeles. Depende lo que quiera significar. En mi novela Crisis iniciaba cada capítulo con nombres españoles en Estados Unidos de inmigrantes que habían inmigrado. Hay miles y miles, pero eso fue deliberado, es decir, que uno toma decisiones semánticas, pero proscribir, no soy proscribista, prescribista. Cada uno usa el lenguaje como le parece, lo que sí, como justo el tema que mencionas, que nos convoca, es que, bueno, también tenemos derecho y casi la obligación de analizar el lenguaje, ¿no? Lo más que podamos. Ahora, luego, a partir de ahí, cada uno habla como quiera. Y Ah, en ese contexto, justamente me parece súper oportuno, teniendo en cuenta que 2 días atrás fue 1 de mayo y por lo tanto en buena parte del planeta se conmemoró eh, esta actividad, se conmemoró, se festejó. Yo soy de los que reivindica el derecho a que los trabajadores y las trabajadoras festejen, además de conmemorar, además de recordar, además de valorar lo conseguido y además de luchar por conseguir lo que aún no se obtuvo. En ese contexto, a mí me parecía, y mira que bueno, que se asocia bien, como decías, a la libertad que tenemos las personas de llamar a las cosas como queramos. Es verdad, pero en algún caso podemos estar, si fuéramos fundamentalistas de ese principio, podríamos estar cometiendo el error de ciertas, de ciertas injusticias, de sí, ciertos desatinos a propósito de aludir a una cosa con un nombre que en todo caso, del punto de vista histórico, por decir algo, no le representa, ¿no? Y en ese sentido yo comentaba a los oyentes más temprano anunciando tu visita que, que habías hecho un posteo en tus redes, pero también en tu página web, a propósito de eh, Día del Trabajador, así se llama la columna, y que arranca justamente con esto de que en Estados Unidos, justamente el Día del Trabajador en Estados Unidos, paradójicamente no se conmemora, no se recuerda, casi pasa inadvertido. En Estados Unidos se inventó el Labor Day, ¿no? El Día del Trabajo. Entonces, desde tu mirada, la del analista, del investigador, ¿dónde nos colocamos y cuáles son las diferencias? ¿De qué cosa hablamos cuando hablamos del Día del Trabajo, cuando hablamos del Día del Trabajador o cuando hablamos del Día de los Trabajadores? sí, claro, el Labor Day no fue inocente, fue calculado para olvidar toda esa tragedia de Chicago, que actualmente hay una pequeñita escultura muy interesante, la escultura, pero ni siquiera es una plaza, es ahí una esquina. Pero fue intencionalmente por Cleveland, inaugurado y además en las antípodas de mayo, ya en septiembre. Y eso, para mí, si estudiamos la esclavitud en Estados Unidos, en toda parte del mundo, pero hay particularidades que podemos decir que la del sur de Estados Unidos fue la que se expandió a lo que es el mundo moderno actual, a lo que es Estados Unidos actual. Fue un reemplazo de el trabajador asalariado pasó a reemplazar al negro esclavo y en algunos casos al blanco esclavo, el indenture. Pero y hubo una asimilación luego de la pérdida de la guerra, fue una pérdida, una derrota militar del sur en la guerra civil de 1865, 60-65, pero hubo un triunfo ideológico muy claro. El máster, el amo, pasó a ser el CEO, el jefe de las corporaciones, y siempre, igual que el amo, demonizó al de abajo. El amo siempre se encargó, y hay mucha literatura, periódicos, se pueden leer los periódicos, yo he leído miles de esos, están disponibles en las universidades, libros, speech, discursos en los congresos, siempre advirtiendo del peligro del negro esclavo que se podía liberar y destruir la civilización y la libertad. Y esa misma demonización pasó luego a lo que ellos decían, bueno, necesitamos
convertirlos en asalariados. Los británicos lo dijeron antes, pero bueno, en Estados Unidos se lo practicó incluso mucho más claramente. Y el trabajador pasó a ser el sujeto de peligro y simplemente por pagar 3 o 4 impuestos, etcétera. Bueno, ese sería otro tema. Pero la demonización del de abajo es casi universal, pero además se ha confirmado en el lenguaje. El lenguaje, como todos saben, es una herramienta y un arma de guerra y una herramienta política. Y esos detalles no son inocentes. El Labor Day fue deliberado. El singular del Día del Trabajo, no, todavía no Ahora, se dice en el sur, le- Día le- de... día del trabajo, ¿no? El Labor Sí. Day. ¿Cuándo que se concretó, digamos, ese enunciado, esa forma de llamarle? Pocos años después de la tragedia de Chicago, fue por orden del presidente Cleveland. Y luego tenemos el Día del Veterans Day, el Día del Veterano, es algo muy concreto, es decir, los veteranos, los ex soldados de guerra, se homenajea, bueno, casi que la gente se arrodilla prácticamente. Pero los trabajadores no, los trabajadores son peligrosos, son demonios, y entonces hay que hacerlo algo abstracto, el Labor Day, el Día del Trabajo. En el sur todavía no se llega a eso, todavía, aunque se copia de todo, y tal vez algún día llegue, pero lo que se ha hecho, especialmente he visto estadísticas lingüísticas en el periodo neoliberal, que llamamos neoliberal de los 80 y 90, una predominancia del uso del día del trabajo y día del trabajador, no de los trabajadores en plural. El de los trabajadores suena muy rojo, y no es casualidad, porque desde el principio del siglo XIX fue una bandera de la izquierda, fue una bandera de los socialistas utópicos como Owens, fue una bandera incluso de Karl Marx, fue la bandera de todos los sindicatos de Estados Unidos y de Europa, y incluso del gobierno ballista, que fue el primero que logra la ley de las 8 horas en el mundo, pero con la excepción de los peones que hasta hoy siguen sin tener legalmente ese derecho en Uruguay, ¿no? Pero suena muy rojo en Estados Unidos, e incluso la cultura, especialmente a partir de Roosevelt, que era acusado de comunista y de socialista por darle derechos a los sindicatos y el New Deal, etcétera, etcétera, la intervención Ujú. del gobierno, etcétera. Y Hollywood y toda la industria cultural se lanzó en contra. Fue una guerra abierta contra el trabajador. Y cierro con esto porque sé que me extiendo demasiado, pero recordemos, por ejemplo, el libro de mi querido amigo Ariel Dorfman, para leer al Pato Donald. Él menciona en el año 71, cuando publica la primera vez ese libro, por ejemplo, en Disney no hay trabajadores y él observa, el único trabajador que aparece es el lobo, es un jardinero y es un criminal. Entonces, los buenos siempre se hacen ricos mágicamente, como el Pato Donald, etc. Es decir, y alguna vez lo he observado en cursos en distintas universidades y me han dicho estudiantes, pero son historietas para niños, es algo inocente. Le digo precisamente, es terriblemente formativo porque está dirigido a un público muy sin recursos intelectuales, niños en su tierna edad. Ujú. Y sin embargo, eso que está tan, digamos, da la sensación consolidado en Estados Unidos, no sé, te lo pregunto, ¿está consolidado? Porque, ¿qué pasa con los sindicatos, por ejemplo? ¿Cuál es el rol? Digo, para seguir con esa lógica que planteas. Pero aún así, pregunto, no parece ser necesariamente la realidad que vemos en otras latitudes, incluso de países más desarrollados, qué sé yo. ¿Qué pasa con ese día, el día del trabajo o el día de los trabajadores o el día del trabajador en singular en Europa? ¿Qué pasa en el resto del continente americano? Y da la sensación que en Uruguay la cosa es un poquito distinta, ¿no? Me da la Eh, sensación que aquí como que sabemos claramente que más allá que ha habido cambios culturales muy intensos en los últimos tiempos, que por decirte algo, bueno, comprá, comprá el pan el día anterior porque el 1 de mayo, cosa abierta, va a ser difícil que encuentres. Sí. Vamos a ver Europa y el Cono Sur. El Cono Sur se desarrolló desde el siglo XIX mucho más rápido que el resto de América Latina. Y las razones son muy claras. No teníamos grandes minerales, no éramos codiciados como Haití o Perú u otros América Central por las grandes compañías, por los grandes gobiernos.
Lo mismo pasa en India y Bangladesh con Europa, la destruyen totalmente, la mejor economía del mundo en la época la destruyen. Es decir, la colonización corrompió África, corrompió Asia, corrompió gran parte de América Latina. El Cono Sur estaba más lejos y además era menos apetecible, por lo tanto fue menos corrupto y fue más libre. Ese es, para empezar, el primer punto. Segundo punto, nosotros, diferente a Brasil, al norte de Brasil, por ejemplo, o a otras partes de América Latina, teníamos una producción más extensiva. Y por lo tanto, en esos países de extracción de minerales o de plantaciones, se requería una mano de obra más intensiva, lo cual inoculó por siglos y por generaciones una mentalidad mucho más violenta, más agresiva, incluso con el discurso de la democracia, ya veremos, si quieren, con el caso de Estados Unidos. Pero se desarrolló el ADN, digamos así, con la violencia racial y de clase. En el caso de Europa no fue tanto interior, sino que exportó todo eso en sus momentos de desarrollo, que fue yo repito muchas veces, fue los momentos de mayor robo de África y Asia, si no, no se hubieran llegado a ese nivel de desarrollo. Pero internamente había muchos grupos que no sufrían esa discriminación, fuerte discriminación racial. Esa discriminación se exportó, se aplicó a otros continentes, como lo hicieron los ingleses, los holandeses, los Boers en Sudáfrica, y seguiríamos por horas así. En el caso de Estados Unidos fue el sur, que luego expande esa ideología fuertemente racial. Y repito, Argentina, tuvimos una conversación, a vos te gusta el fútbol, pero el año pasado hablamos, discutíamos acá en el Washington Post, se escribió un artículo comparando al equipo de Argentina antes de la final, ¿no? Que eran la mayoría blancos o rubios y versus el equipo de los franceses que eran afrofranceses, etc. Y una profesora aquí de Estados Unidos hizo una lista de razones por la cual eso ocurría en Argentina, casi todas válidas, pero se olvidó de lo más importante. Y tratamos de resaltar eso. Argentina, a pesar de toda la violencia que ocurrió con la campaña del desierto, de Roca, a fines del siglo XIX, el racismo de Sarmiento, que además en gran medida copiado de Estados Unidos, hubo mucha violencia, sin duda. En Uruguay también la tuvimos. Pero no tuvimos la situación de, por ejemplo, Europa o de gran parte de Estados Unidos después, de ir a colonizar África, Asia, y enriquecernos con eso. Si no, hoy estaríamos dándole clases al mundo de cómo ser rico y desarrollado. Y por lo tanto no tuvimos una inmigración a la inversa como tuvieron los franceses, los belgas, los ingleses, etcétera, que ahora se quejan de que los están invadiendo y que por eso no son tan desarrollados. Bueno, no son tan desarrollados porque no tienen tantas colonias para explotar como la tenían antes, así de simple. Pero esa negritud de los equipos, por ejemplo, Francia en la final, está bien, la diversidad y la aceptación me parece fantástico, pero tiene una raíz que se explica por el racismo colonialista, que no la tuvo Argentina o Uruguay, por ejemplo. Y eso marcó distintos culturas y psicología. En el caso estadounidense fue una permanente lucha contra los indios y contra los negros. Los grandes peligros, los de abajo, los que había que dividir, como hicieron los ingleses con los hindúes y los musulmanes. Divide y gobernarás, el viejo dicho griego, ¿verdad? Bueno, eso se aplicó desde la hora cero en las colonias del norte y golpeó muy fuerte. En Brasil también, fue el último país en abolir la esclavitud en el 1888, pero en el resto de América Latina, aunque sí hubo y existe un fuerte racismo contra los indígenas, no fue tan estructural ni tan obsesivo como el caso estadounidense, que aparte de ser un racismo estructural, es un racismo ideológico. Nosotros tenemos racismo estructural, pero no tanto ideológico. No existe un Ku Klux Klan en Uruguay o en Argentina. Los nazis que se fueron a Argentina por razones de inmigración, tanto que se repite acá, fueron mucho menos que los que vinieron acá a Estados Unidos. Incluso la NASA se desarrolla con más de 1000 nazis. Ya hablamos de eso, Operation Paperclip Operation. Entonces, todo ese racismo que incluso inspira a Hitler procede de esa larga tradición estadounidense. Y eso no desaparece con ninguna guerra civil. Se transmuta, se trasviste y aparece el odio al trabajador. Y además, el singular es una forma acá dice de franchise, es una forma de desmovilizar. Recién hablaste de los sindicatos. En Estados Unidos los sindicatos eran muy fuertes en el siglo XIX y durante la época de Roosevelt crecieron aún más, hasta el 30% de la población estaba sindicalizada. Eso comenzó a caer
y podemos mencionar muchos ejemplos de la prensa y de Hollywood, cómo atacan eso, y llega hoy en día a un 10%. Ahora hay una reversión de esa tendencia. Pero hubo claramente, y se agravó con lo que es llamado neoliberalismo, que ahí dicen que nunca existió, los neoliberales dicen que nunca existió, que es muy gracioso, pero en fin, todo eso se agrava en los 80 y 90, la desindicalización, la desmovilización, el individuo como la solución de todo, y aquellos que hablan de nosotros pensamos que eso es demasiado absurdo, etcétera. Bueno, era el lenguaje de los indígenas, el nosotros antes que el yo. Bueno, eso pasa a ser políticamente peligroso y en el lenguaje hay que cuidarlo. Y demonizar todos aquellos como comenzaste el programa hablando del lenguaje, de las diferencias de género, etcétera. Tuvimos también con Pérez Reverte una fuerte discusión en Milenio hace un par de décadas, que se demoniza a aquellos que quieren usar lenguaje de integración de género, que lo hagan como quieran hacerlo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el miedo? ¿Que se desarticule el patriarcado? Claro, ese es el miedo. Cada uno que hable como quiera. Pero el lenguaje, la cultura es fundamental. Es decir, se puede oprimir un pueblo a través de un ejército por un breve tiempo. Pero si quieres oprimirlo por generaciones, bueno, tienes que actuar a través de la cultura. Bien, bien, bien. En todo caso, vos desde allá, déjame preguntarte esto en el final, porque ya estamos un poquito pasados de tiempo, y repito, a cuenta además, porque creo que fue off the record que dijimos, pero me parece que lo podemos decir al aire, en poco tiempo más vendrás por estas latitudes, ¿no? Junio, Alejandro, a ver si nos vemos de nuevo por ahí. Bien, será un placer. Haces puerto principal en el puerto principal de la región, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, no, llegamos con mi esposa e hijo a Montevideo. Tengo que cruzar a Buenos Aires porque tengo varias invitaciones y de hecho voy por eso, obligado. Pero la familia obviamente está en Montevideo y en Tacuarembó, así que en algún momento siempre puedo hacerme una escapada. Bien. Lo que me parece muy interesante de todo lo que decís, todo lo que decís, pero me parece en particular muy interesante el, el, el nosotros, el plural y el yo, el singular, ¿no? Y cómo de alguna manera hay una muy interesante pulseada, explícita en algunos casos, implícita en otras, y a veces incluso lo tiro como a modo de hipótesis para que vos después lo resumas con más profundidad cuando andes por acá, que la reivindicación del nosotros, la reivindicación del plural, desde ninguna perspectiva significa anular el yo y la libertad individual como a veces muchos sostienen, con todo derecho, ¿no? Porque yo en eso reivindico la libertad de quienes justamente entienden que se afecta la libertad insistiendo con el nosotros. Y yo digo que no hay verdadera libertad individual si no hay una perspectiva del otro, de los otros, de la otredad, No, ¿no? no Así que, no existe el individuo sin sociedad. Si hubiéramos nacido en una isla y no conociéramos nunca como alguien que nace ciego y sordo, para esa persona no existen los colores. El individuo se define por la sociedad. Nuestras expectativas, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestras perspectivas, nuestra propia representación como individuo está definida por la sociedad. Obviamente que existe algo llamado individuo, bueno, que actúa en ese conjunto. Ahora, a mí siempre me llama la atención cómo, que tal vez caigo por repetitivo, pero toda esa gente que insiste en no imponer nada a nadie, que son muy libertarios, apenas tienen un poquitito de poder y empiezan a prohibir. Acá en Florida, por ejemplo, tenemos cientos de libros prohibidos, así de repente. ¿Quiénes los han hecho? Bueno, los libertarios. Es decir, no, porque hay que cuidar esto y aquello. Pero el nombre de la libertad, el nombre del individuo, la libertad individual. Pero volvemos al tema de las corporaciones, de los amos. Sí, claro, si la esclavitud se expandió en nombre de la libertad. ¿De la libertad de quién? Aquel que tenía el poder, obviamente. Era la bendición y la libertad y la civilización. Entonces, no podemos ignorar ni lo colectivo ni lo individual. La libertad debe ser experimentada por el individuo, pero si el individuo se cruza determinados límites, entonces esa mi libertad pasa a ser la presión de alguien más. bien. Bueno, mi querido, te dejo. ¿Tenés clase hoy, por ejemplo? ¿Das clase?
Estoy terminando el semestre primavera, así que corrigiendo algo muy divertido, Bien. exámenes y ya sigo con el de verano. ¿Dijiste corrigiendo algo muy divertido con ironía o en efecto es divertido? Es horrible. ¡Ah! Trato de automatizarlo lo más posible. No, podemos discutir sobre eso incluso desde el año pasado estamos discutiendo sobre ChatGPT, que es un problema, pero también es una solución en cuanto a liberarnos más de las tareas monótonas y concentrarnos más en lo creativo, que sin la creatividad no hay libertad. Es decir, que desde esa perspectiva la inteligencia artificial luce como un aliado, entonces. Desde esa perspectiva, desde otra perspectiva, es realmente un elemento muy peligroso. Bueno, bueno, Podemos será. hablar ahora sobre eso. Y sí, 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 y es apasionante. Eh, te, che, Jorge, te abrazo y te agradezco como siempre, ¿eh? Gracias a vos, Alejandro, a todo tu equipo y a la gente que nos estará soportando por unos minutos aquí.